Muy buenas tardes, estamos con el maestro Jorge Moreno Salazar y con un bellísimo preludio que acabamos de escuchar. Y ahora estamos mezclando los términos técnicos de la música, porque estamos con un maestro que empezó con la tradición y poco a poco nos ha compartido algunos ensambles, algunos arreglos que hace a partir precisamente de la tradición. Y sí, estamos en la parte trasera de este templo de la Natividad del Señor aquí en Amatlán. Este templo que comenzó a construirse, se construyó en dos etapas. Primero inició en 1929, se suspende, y en 1943 se reanuda y se termina de construir en 1949, en 20 años. Un magnífico cuadro para platicar con el maestro Jorge Moreno Salazar. Maestro, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad es para mí un honor inmerecido ser parte de este marco maravilloso en donde se anuncia la fiesta del Huapango en Amatlán, su 25 aniversario. Y ser parte de este marco a mí me llena un orgullo y un placer enorme de compartir la música. Como sucede en los canarios que estaba tocando con las mantas, son músicas que se ofrecen, ¿no? Son ofrendas musicales. Y también digo inmerecido porque acabas de platicar maravillosamente con el maestro Heraclio Alvarado de Colatlán, que es una leyenda y es un maestro para todos. Y todas sus experiencias son en la música, la música no solo pues del guapango, ¿no? Como tal, sino las músicas que dan sustento al guapango, que son las músicas de carnaval, las músicas de costumbre, en fin. Y yo agradezco muchísimo esta invitación, de veras para mí casi me corren las lágrimas porque compartir esto pues es como un sueño en la vida, pues lo agradezco mucho. Maestro, entrando en el terreno de su persona, ¿cuándo nace Jorge Moreno físicamente? ¿Y en dónde? Yo nazco en Ciudad Madero, en una clínica Ciudad Madero, pero mi madre me lleva, casi a todos los hermanos, nos llevó a registrar a Tampico, porque ella tenía que el Madero era un municipio muy chiquito, ¿verdad? El Madero es un municipio reciente. Le daba temor que no estuvieran bien los papeles ahí en el registro civil, entonces no registró en Tampico. Entonces mi ombligo estaba enterrado en Madero, pero yo siempre he dicho que por estas circunstancias soy de Tampico, Madero, ¿no? O sea, amo pues, los dos municipios, ¿no? Cuando me dicen dónde eres, pues de Tampico, estoy registrado en Tampico, ahí está mi acta de nacimiento. Aunque, pues sí,
Mi ombligo estará enterrado de Tampico. Soy de 1961, soy penúltimo de una familia de nueve hermanos, donde siempre hubo música, donde emigramos temprano al Bajío, emigramos temprano, pero nunca dejamos este cordón umbilical que nos une a Tampico. Y yo empecé la música por eso, por una nostalgia enorme, de volver al mar. Y de aprender una música difícil. El huapango es, dentro de las músicas tradicionales, considero yo, que es un complejo cultural. No solo musical, es un complejo cultural donde la gente se reconoce de cierta manera, ¿no? Los huapangueros modernos como una familiaridad, ¿no? Yo sé que sucede en otras tradiciones, pero bueno, yo voy a esta música, busco esta música en la medianía de mi edad, para dedicarme completamente a ella, abandonar todo y dedicarme a ella, y expresarme personalmente a través de composiciones. Eso es lo que yo hago a través del huapango, ¿no? Expresarme personalmente a través de mis propios versos y mis propias composiciones, es una manera de remar en este mar del huapango, ¿no? Por supuesto, las piezas tradicionales trato de tocarlas lo mejor posible, aunque siempre hay pues cada huapanguero le pone su salecita, y cada uno, aunque sea un caballito, que se toque de 4 o 5 caballitos, ¿no? Cada trigo le pone su sabor diferente. Entonces, por esto y la música. Y bueno, tu pregunta es ¿cuándo físicamente? Pues ya lo respondí, aunque me he extendido. Y pues así. ¿Cuántos años tenía cuando emigró al Bajío? Mira, yo tenía 2 años, pero íbamos muy frecuentemente a Tampico. Allá estaba la abuela, bueno, en Madero estaban los amigos que dejaron mis papás, los amigos de mis hermanos, y se me ha dado la ocasión de volver a mi tierra en diferentes ocasiones, a tocar, a ofrecer mi música. Y eso me llena de un contento muy grande, porque pues, sí, que aprecien lo que uno hace, híjole, vuelvo a decir, es como un sueño cumplido. Pero emigrado, sí, yo emigré muy pequeño, pero como digo, nunca perdí ese cordón umbilical que nos une con Tampico. En cuanto a la música, te dice que en su casa siempre hubo, ¿cuál era el tipo de música? Mi madre canturreaba música de su tierra. Ella es de Ciudad Victoria. Mi papá es de Tampico, de Árbol Grande. Yo nací en Árbol Grande, realmente, ¿no? Esa colonia que es un pueblo por sí mismo, ¿no? Árbol Grande tiene toda una historia. Y mi papá cantaba mucho. Él cantó en Tampico. Él decía que cantaba en un son, que era una pequeña orquesta. Mi papá era petrolero, pues. Era obrero de pelo. Y dice que él iba a cantar los fines de semana. Le cantaba. Él se hubiera querido dedicar a cantar. Y cantaba pues música de los 30, de los 40, entre boleros, música que ahora se le nombra salsa. Antes pues tenía otra denominación, ¿no? Era pues música con una influencia cubana muy acentuada. Le gustaba cantar eso. Mi mamá la que cantaba sonecitos, así los canturreaba, ¿no? Mi abuela chiflaba mucho, mi abuela materna.
se la pasaba chiflando. Y era una canción que nunca preguntaba yo, no, pero luego logré reconocer música de Tamaulipas, ¿no? Más pegado hacia la Victoria, ¿no? Que ellos eran de la Victoria. De los 9 hermanos, ¿quién más se dedica a la música? Todos la aman, pero soy el único que tiene el privilegio, de alguna manera, de ofrendar su vida y no vivir de la música, vivir en la música. Y si a uno, bueno, pues le pagan, pues es doblemente agradecido. ¿Y dónde entra entonces el son huasteco? El son huasteco es ir a una raíz. Esto es un puesto, es un categoría, ¿verdad? Y probablemente de ahí viene la palabra huasteca, de huasteca, de cuesta, esa es una leyenda náhuatl realmente, que así calificaban a los huastecos, como huastecas, ¿no? Como hay un pailón, un cacique, había un cacique que lo conocían pues los náhuatl, ¿no? Pero estaban descalificados completamente en los actuados, desnudos, y con una ataviados, pues, ¿no? Sí. Adornados con se ponían aquí luego hoy todavía los jóvenes que se abren los lóbulos y dicen, así estamos. Entonces, se me ocurre a mí, pues, tomar esta palabra, ¿no? Huasteco, como una raíz antigua, recordando pues estas historias, ¿no? Historias que son entre historia y leyenda, ¿no? Entre historia y leyenda. De ahí surge el nombre de huasteco, ¿no? De los que así les decían los náhuatl, los huastecos, nuestros hermanos huastecos. Sí, y el son huasteco en sus diferentes expresiones, tanto en la música ceremonial, de costumbre, y el huapango, ¿cómo empieza a permear en la persona de usted? Pues ya lo decía hace ratito, es la nostalgia, voy a decir una palabra, la nostalgia es muy cabrona. Saber que hay este mundo y no tenerlo en mis manos, me daba mucha nostalgia, yo decía, pero ¿por qué? Si yo pertenezco a ese mundo, aunque me costó mucho trabajo, o sea, hay un trabajo inicial. Primero es ir, ver a los viejos, aprender de ellos, aunque no te acerques demasiado, ¿no? por el respeto que le tienes, venir a las fiestas con el ánimo de aprender. Entonces es un viaje, y yo hice un viaje inicial, si me la jugué, para aprender esta música, que como digo, es una música técnicamente compleja, porque yo a veces no entiendo cómo la gente que no sabe música y toca de una manera tan virtuosa, tan maravillosa. La improvisación lírica, la improvisación de los versos, es toda una magia. ¿Cómo se aprende? Pues yo quise aprender todo. Y en ese proceso iniciático de hace pues ya más de 20 años, solamente aprender, encerrarme y empezar a aprender el instrumento, sobre todo que me atrajo, por su sonoridad me atrajo enormemente, me hizo enamorarme, este instrumento, me hizo enamorarme de otro motivo más pues, para enamorarme de esta música.
Por supuesto, había que ir también a carnavales, también a Chantolo, recuperar recuperar en mí la tradición de Chantolo, ¿no? Todas las músicas que están detrás. Y por supuesto, casi no le entro a ese asunto porque me parece ritual. Y claro, si me invitaran, si Don Laco me dice, vente a tocar, voy a aprender, ¿no? Voy a... bueno, fue un viaje iniciático, de nostalgia, de mucha nostalgia y de mucho amor, ¿no? De pasión. Sí, porque esto uno no puede entender cómo uno está aquí 2, 3 días. La pasión de la música, la pasión, la magia que tienen los trovadores, ¿no? Ayer lo veíamos, ¿no? Me pareció acertado pues invitar a los decilistas, don Román Güemes y don Arturo Castillo, a trabajar con nosotros en el Parlamento. Que es algo, de verdad que es una tradición que atrapa, ¿no? Porque la palabra también tiene un lugar, como decía yo ayer, y tiene un lugar muy importante, tan importante como la música. Entonces, si un verso no se entiende, pues, aunque sea bonita la música, pues ya no, como que falta, ¿no? Hay un hueco. Entonces, pues por eso me dije, realmente es la pasión enorme que despierta esta música en las personas. Ahora, considerando el virtuosismo que existe en algunos de esos personajes, para poder mencionarlo, tuvo que ver algunos, tuvo que estar presente cuando ellos lo hacían, cuando ellos ejecutaban su instrumento, cuando expresaban sus trovas, en el caso que así es. ¿Quiénes son los personajes que dejaron huella y que recuerda usted? Yo tengo 2 referencias muy importantes. Don Jorge Calles Blanco, viéndolo tocar en el mercado de Tampico hace muchos años y tratar de aprender de él. Y don Jorge Calles Blanco, no sé si vive, no sé. Don Sósimo, de Zuluama, un cantor, toca la grana de los zurdos, no le dan el cuerpo, simplemente toca los zurdos, de una voz increíble, él lo trova, pero, es decir, lo improvisa, pero cuando recuerda un verso, es maravilloso. Y la voz de Don Sósimo es una trompeta, ¿no? Eso es impresionante. El otro maestro que considero un referente para mí es don Víctor Samuel Patricio, un poeta también de allá, de Zuluama, que se avecindó en Tampico, y yo aprendí de él a hacer trovos, esta forma estrófica de glosar una quintilla, ¿no? Junto con Menéndez Peña, junto con por supuesto don Beto Ortega, el Güero Nieto, don Samuel cultivó el trovo, una forma estrófica que casi estaba en desuso, estaba desapareciendo. Y el trovo nos viene, yo creo que de la Edad Media, nos viene de la Edad Media. Entonces, aprender de todos ellos, sin decir una palabra, es decir, sí, tratando el instrumento con todo el amor, con sacarle pues a este maravilloso instrumento, sacarle una voz, ¿no? Que no solo tiene que ver con el que es maravilloso también, que es virtuoso, el mánico huasteco es virtuoso, sino como empecé solo.